Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela. Recuerden ustedes, ahora martes y miércoles, los martes a las 4 de la tarde y los miércoles al mediodía. Y este 22 de agosto de 2023 les comparto el saludo que ha dejado para todos ustedes la titular del espacio, Maru Chávez, que en esta ocasión no ha sido posible que esté con nosotras, sin embargo, pues ella sigue muy atenta a que la transmisión por 106.1 de FM ustedes la puedan escuchar sin ningún problema. Recuerden que La Cocina de Chabela no solamente la pueden escuchar, sino también hacemos este esfuerzo de streaming a través de nuestra página en Facebook, Violeta Radio, por supuesto. Y en este martes, repito la fecha, 22 de agosto del 2023, pues para nosotras es una fecha muy importante porque se están cumpliendo 25 años del fallecimiento de la gran Elena Garro. Y con motivo de ello vamos a hablar lo más que podamos, porque una hora será poco tiempo para hablar de esta mujer, una de las más grandes escritoras que ha tenido en nuestro país. Para algunos críticos literarios, la pluma de Elena Garro debe de estar colocada en la fila de las más representativas plumas y creaciones literarias del pasado siglo. Y pues para hablar de ella, ¿quién mejor que la doctora Patricia Rosas Lopategui, a quien damos la más cordial de las bienvenidas, porque Patricia, además de haber dedicado ya más de 40 años al estudio, al conocimiento, a la promoción y a la difusión de la obra de Elena, a la vida y obra de Elena, pues tuvo la dicha de poder convivir con ella algunos años de su vida. Así que damos nuevamente la bienvenida a la doctora Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de Elena Garro. Bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en la cocina de Chabela, que sabes que cuando recibí tu muy amable invitación, lo que vino a mi cabeza, a mi memoria, fue el cuento de Elena Garro que se llama Una mujer sin cocina, ¿no? Que es un cuento que forma parte de la colección de Andamos huyendo Lola, que son Sí, los cuentos del exilio, y en donde ella narra de una manera desgarradora, ¿no? Cómo ella a partir del 68, después de esa leyenda negra que orquestaron en contra de Elena por su activismo, por su defensa, ¿no? De la democracia y de la justicia social, pues se quedó sin cocina. Y todos sabemos que la cocina pues es el centro
de una casa, de un hogar, ¿no? De las reuniones familiares. Entonces, pues yo creo que Elena aquí ya recuperó su cocina, aquí en la cocina de Chabela. Poco antes de que iniciáramos el programa, le pedía yo de favor a Patricia que me permitiera compartir con ustedes un poema que este día ella nos presenta en una publicación especial que podemos leer en el Heraldo de México. Ella escribe, con motivo de este 25 aniversario luctuoso de Elena Garro, el espíritu rebelde cobró fractura a la escritora, de quien ahora se reivindica su beligerancia y palabra incendiaria. Por supuesto, invitamos a todos ustedes a esta lectura, pero quiero detenerme en el final. Elena, a escena. Te fuiste a tu hogar sólido el 22 de agosto de 1998, a los 81 años de un paro cardíaco, a las 8 de la mañana, en el Hospital Cuernavaca, a un lustro de subsistir, arrinconada en la desdicha, en una lomita llamada Privada Manantiales. ¡Qué barbaridad! Hasta el final de la vida te acompañó la ironía. Sí, es cierto. Dejaste en la orfandad a tu hija, la poeta y memorialista, ignorada y humillada por la intelectualidad mexicana. A tus gatos franceses, los bien comportados, los que atravesaron el océano Atlántico, repitiendo contigo, mejor será no regresar al pueblo. A tus gatos mexicanos, los peleoneros y amorosos, los que se orinaban en tu cabeza, en tu regazo, o en tus escuálidas piernas, y abrían tu quebradiza piel ávidos de sol, de bosque, de correrías. A tus gatos callejeros, los que llegaban a la puerta de tu departamento, a pedir un traguito de leche, o lo que hubiera en tu destartalada despensa. Sí, es cierto. Abandonaste las injusticias a 30 años de la masacre en Tlatelolco. Pero la realidad concreta son muchas realidades, exclamaste un día. Entonces, igual que Lidia, también sigues viva. Elena Garro, a escena, que tu magia es eterna. Patricia Rosas Lopategui. Muchas gracias, Patricia, por darme esta oportunidad. Te aplaudo y con ello, pues por supuesto, tenemos que aplaudir y recordar a Elena de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera de recordarla a Elena, Patricia? Pues muchísimas gracias antes que nada, Cecilia, por esa conmovedora lectura que has hecho de este humilde poema que escribí para Elena para esta fecha. Muchas gracias. Te lo agradezco profundamente. Pues la mejor manera, Ceci, yo creo que concordarás conmigo, es acercarnos a su obra, ¿no? Leerla, y no escuchar todas esas farsas que armó el poder para desprestigiarla, para deshonrarla, ¿no? Y sobre todo para oscurecer, ensombrecer sus grandes aportaciones en tantos géneros, ¿no? En todos los géneros que ella abordó, desde el periodismo, el teatro, la dramaturgia, en la narrativa como cuentista y como novelista, ¿no? En su escritura como memorialista, Sí. como guionista de cine, como poeta, en fin. El legado de Elena es tan amplio Uh-huh. que todo este descrédito que ha girado en torno a ella, pues no ha permitido que los lectores, sobre todo las nuevas generaciones, que están acostumbradas a veces a no leer, a no ir a las fuentes directas y únicamente repetir lo que escuchan en las redes sociales. Y yo creo que esa es la mejor manera de recordar y de honrar a Elena Garro, es leerla, ¿no? Ir a las fuentes para que pues deconstruyamos, desmantelemos no solamente la leyenda negra que nace en la masacre de Tlatelolco, a raíz de la masacre de Tlatelolco, sino también la leyenda negra
en torno a ella desde el punto de vista del patriarcalismo, porque también ahí hay una leyenda negra, ¿no? Sí. Es un ejercicio bastante difícil para el caso de Elena Garro, escritora. Y tan difícil porque lamentablemente creo que en muchos de los lectores hubo primero un acercamiento a la leyenda, a las difamaciones, a las tantas notas que con relación a su vida se han escrito. Y entonces, desprendernos de eso, omitirlo por completo, resulta pues por momentos hasta imposible, porque cuando te adentras en la vida más que en la obra de ella y después te acercas a la obra, pues quieres encontrar a la Elena en sus ficciones, ya sea en el teatro, o la quieres encontrar en la gran novela, o la quieres encontrar en los cuentos, porque ha sido ella misma quien en algún momento dijo que escribía de ella, de sus memorias, y entonces este ejercicio con el que coincido completamente contigo de que la mejor manera de honrar a una escritora pues es acercándonos a sus creaciones. Para el caso de Elena está complicado, Patricia, ¿coincides? Sí, definitivamente sí está complicado. Está complicado porque todavía seguimos viviendo en una sociedad misógina, muy dominada todavía por el patriarcalismo, por los preceptos machistas. Entonces, cuando levantamos la voz, ¿no? Y decimos, bueno, Elena Garro es una gran escritora, sufrió la opresión no solo de Octavio Paz, de su esposo, sino también de la sociedad en sí mexicana en la que ella vivió, de los intelectuales a los que ella confrontaba, a los que ella desenmascaraba en su hipocresía. Eh, Inmediatamente, ¿no? La prensa, digamos, prensa tradicional dominante, nos desacredita, ¿no? Diciendo, ya están aquí estas feministas presentando a Elena Garro como la víctima de Octavio Paz, ¿no? Y esa es otra manera de desacreditarnos, y no solamente a los que estamos trabajando en el rescate de la vida y de la obra de Elena Garro, sino de Elena Garro misma, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hace esto el grupo en el poder, sobre todo los hombres en el poder, en la vida cultural mexicana? Porque es otra vez volver a enterrar a Elena Garro, ¿no? No solo a ella, sino principalmente a las voces femeninas que estamos en esta deconstrucción del legado y de la vida de Elena Garro. Y como tú dijiste, Ceci, la obra de Elena Garro, ya lo dijo un sinfín de veces, su obra nace de la vivencia, nace de la experiencia, es una obra autobiográfica, y por eso mismo muchas de sus obras se quedaron incompletas o quedaron rezagadas, ¿no? Como la poesía de Elena, quedó rezagada porque es una poesía contestataria, es una poesía en donde ella revela la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal. Y, y bueno, entonces estamos en esa tarea, ¿no, Ceci? Y creo que tenemos que continuar en esta tarea. Si bien es cierto que previo a su muerte, digamos, entre el 68 y ese 98, ella vivió 20 años más después de ese punto de quiebre, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Estos 20 años más, pues sí hubo algunas voces, no solamente aquellos que lamentablemente fueron pocos y quizá no al 100% estuvieron al pendiente de su pues estabilidad económica, emocional, etcétera. Pero era más complicado acercarnos a esa obra por esta pues manera en que fue silenciada su producción, ¿no? O sea, no era posible leerla porque simple y sencillamente en las librerías no podías encontrar sus novelas, no podías encontrar sus cuentos, no podías, ocultaron las obras, aunque antes del 68 parecía como que era más fácil, ¿no? Pero que hubo unos años así como que de oscurantismo frente a la producción de Elena Garro hasta, digamos, previo a su regreso a México.
Han pasado 25 años desde el 98, Patricia, ya la leemos más, ya tenemos más posibilidades, ya es más fácil encontrarla, no solamente porque pues ya puedes encontrar algún libro si vas a las librerías o en las bibliotecas, también ahora pues el internet te facilita mucho la consulta y la lectura, ¿no? Pero en realidad ya todo lo que podemos consultar es todo lo que dejó escrito Elena, o hay todavía mucha obra inédita. Bueno, sí hay todavía obra inédita, ¿no? Hay los archivos que se encuentran en Princeton, bueno, se han ido rescatando, que quizás se vayan rescatando paulatinamente. Lo lamentable de estos materiales es que la gran mayoría quedaron incompletos por las mismas circunstancias de vida de Elena Garro, ¿no? Pero todo es valioso. Desde mi punto de vista como biógrafa y como investigadora, a mí me resulta igualmente trascendente rescatar los materiales aunque hayan quedado incompletos, ¿no? Porque nos revelan, pues no solamente eh, los, las múltiples mudanzas, todo el sufrimiento de Elena Garro, eh, toda su desolación, ¿no? Cuando está todos esos años en el exilio, que no tenía paz, que no tenía tranquilidad, que a veces tenía que apresurarse a escribir porque se terminaba el hostal que había pagado y tenía que desalojarlo y no tenía dónde ir, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos materiales son muy reveladores también de su condición de vida, ¿no? Que vamos a ir revelando, que vamos a ir, sí, digamos, deconstruyendo, ¿no? Esa otra parte de su vida. Y tú mencionaste ahorita algo importante. Después del 68, son 30 años, Ceci. 30 años, del 68 al 98, que se Comí 10 años, qué mala te soy para las convierte. mates. Sí, 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 No, no, a mí me sí, pasa, sí, sí, no tengas cuidado. sí. Generalmente las humanistas, yo tengo Vivió toda, 30 años más, sí. sí, 30 años. Ujú. Y bueno, imagínate, 3 décadas, ¿no? Sí. 3 décadas realmente ya en el ostracismo. Elena nunca volvió a recuperar lo que tú mencionabas, ella ya nunca volvió a recuperar esa, esa alegría y digamos, entusiasmo que ella tenía, sobre todo de finales de los 50 hasta el 68. Vamos a decir que 10 años aproximadamente, ¿no? En los que ella estuvo produciendo, en los que ella estuvo publicando, sobre todo del 63 al 68, fíjate, fueron 5 años muy productivos de Elena en la Ciudad de México, en donde le publicaban sus obras de teatro, en Ujú. periódicos, en revistas. Bueno, publicó Los Recuerdos del Porvenir, antes había publicado sus primeras obras de teatro, entonces podríamos decir que estaba en plena acción, ¿no? Y luego, bueno, viene el 68 y la decapitan, ¿no? El sistema, el poder la decapita. Y de allí hasta el 98, Elena Garro nunca recuperó esa pasión, ese entusiasmo, esa esa tranquilidad, ¿no? De tener una casa, de tener una cocina, aunque fuera rentada, aunque nunca fue de su propiedad, sin embargo, tenía un espacio donde vivir y donde producir, ¿no? Claro. Donde hospedar a los campesinos que llegaban pidiéndole Sí. ayuda, ¿no? Sí, hay que recordar que ella participó muy activamente en la defensa de los campesinos y los ejidatarios, sobre todo en Morelos, este acercamiento que tiene con Carlos Madrazo, todo este involucramiento como activista política, como activista que también compartía la idea madracista de que era importante hacer un cambio, que había una traición a los principios de la revolución, y esta voz disidente de Elena, pues por supuesto que incomodó al poder político en ese momento. Yo tengo una duda con relación a Elena en el extranjero, Patti. Aquí pues queda claro, ¿no? Que se hizo todo desde el poder para
que no fuera difundida su obra. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en España? Ella, con todas y las limitaciones que tenía, o sea, tener una limitación económica, sabemos que en términos de creación, si bien no es un pedimento, sí es algo muy que influencia o no el que tú puedas escribir o no. ¿Cómo vas a poder escribir si estás con el pendiente de que tienes que solventar gastos, tienes que pagar una renta, etcétera, etcétera? Y a pesar de estos inconvenientes, pues Elena estaba produciendo. Pero, ¿cuál fue la reacción de otros editores u otra gente de el gremio de escritores en España, por ejemplo? Ella tuvo oportunidad de publicar en España o en Argentina después del 68, en esos años de exilio. No, 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 absolutamente no. Y tenemos registros muy valiosos que nos revelan la situación en las que vivieron ella y su hija. Primero, en Nueva York, en 1972 es cuando ellas salen huyendo de México, ¿no? Escapan, porque Elena se sentía amenazada, sentía que no estaba segura, el acoso de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? La policía secreta del Estado, pues estaba siempre pisándole los talones, ¿no? Entonces ella no tenía tranquilidad. Ella nunca, después de que ella salió huyendo de su casa el 28 de septiembre por una amenaza de muerte telefónica, nunca pudo volver a su casa, ¿no? A vivir tranquilamente. Vivió a salto de mata, como decimos. Y finalmente en 1972 salió con su hija Elena, huyeron y se establecieron en Nueva York. En Nueva York la pasaron bastante mal, porque hay que recordar que Elena Garro, pues nunca fue una persona que tuviera recursos económicos en abundancia. Ella más bien vivía al día, ¿no? De lo que ella producía, sobre todo como guionista. Ella hacía muchos guiones que ella decía que le pagaban bien y que con eso se sustentaba. Elenita Paz también hacía traducciones y tenían sus ingresos, pero eran, digamos, para vivir al día, ¿no? Entonces en Nueva York la pasaron bastante mal. Después en España, peor. En España, peor, porque ya a España llegan prácticamente sin dinero, sin recursos y no les daban trabajo. No les daban trabajo y tampoco les permitían publicar. Los registros reveladores de esta etapa de las Helenas en España están principalmente en los diarios que yo publiqué en Testimonios sobre Elena Garro en el 2002 y también en la correspondencia de Elena Garro con Gabriela Mora. Las cartas que ella le manda a Sí. su amiga chilena Gabriela Mora, que vivía en Nueva York, son sumamente importantes porque ahí ella cuenta cómo viven al día, cómo van y piden trabajo en las editoriales. Olvídate de que les publicaran. Elena Garro sabía que no le iban a publicar. Ok, no me publiquen, pero Ujú. denme trabajo de traductora, yo puedo traducir, ¿no? Del español al inglés o viceversa, o al francés, ellas hablaban francés, ¿no? En fin, nada, completamente les cerraron las puertas. ¿Tú qué Hasta, explicación das a estos, a los tentáculos de este poder aquí, traspasaron el Atlántico y tuvieron también allá influencia? ¿Fue eso en realidad? claro, claro que sí, Ceci, claro que sí. Sí, Mira, sí, hay sí. una carta en donde Elena Garro le cuenta a Gabriela Mora que iba a llegar Octavio Paz a Madrid y que entonces era necesario que ellas dejaran Madrid esos días que Octavio Paz iba a estar en Madrid. Y ellas tienen que dejar Madrid, se van a Ávila, prácticamente, ¿no? Obligadas para que Octavio Paz llegue, se instale en Madrid y esté, pues, a sus anchas. No quería tener contacto con ellas porque siempre Octavio Paz jugó este juego, valga la redundancia, de que Elena Garro y su hija lo perseguían, ¿no? Y que le hacían la vida imposible y que le hacían escándalos públicos. Esa es parte de la leyenda negra que creó Octavio Paz en contra de Elena Garro y también de su hija, pero en el caso de Elena Garro, desde que eran novios, ¿eh? Desde que eran novios. Y eso ya lo podemos comprobar con las cartas de Octavio Paz a Elena Garro,
que compiló Guillermo Sheridan, ¿no? O sea que Octavio Paz era un hombre sumamente posesivo, controlador, ególatra, que quería tener a Elena Garro totalmente moldeada y paralizada al servicio suyo. Y si ella no hacía lo que él le pedía, y eran novios, entonces creaba una propaganda entre los amigos, entre los conocidos, de que ella era una coqueta, de que era una chica inestable, de que no estaba bien de sus facultades mentales. Toda esta leyenda va a crear Octavio Paz en contra de ella, ¿no? Y que todavía persiste hasta hoy en día. La Elena, la que nunca dejó en paz a Octavio Paz, pobrecito Octavio Paz, ¿no? Sí, entonces sí, claro que sí, son esos tentáculos del poder que Sí, trascienden fronteras, definitivamente. sí. Bueno, y estos tentáculos que alcanzan a llegar a Europa, a Sudamérica, pensando, por ejemplo, en Argentina, mm, se da pues aún no teniendo México el premio Nobel, pero pues el 90, sí fue el 90, cuando Paz Sí, gana el premio no, Nobel, sí. para el caso de personas como tú, Patricia, y otros, porque pues hay que comentar que no solamente tú tuviste la posibilidad y fortuna de conversar con ella ya estando aquí en México, se complicó más aún, o sea, porque la figura de Paz Nobel pues era todavía más poderosa, ¿no? Considero yo. ¿Qué tan complicado fue posterior al 90 entrar de lleno en la difusión, en el rescate de la obra de Elena Garro? Fue complicado. Definitivamente al regreso de Elena, bueno, ellas regresan en 1993, o sea que ya nada más Elena Garro ya nada más vive 5 años en Cuernavaca, pero en condiciones realmente inhumanas, infrahumanas. Y hay por ahí algunas fotografías en donde nos la muestran, ¿no? Totalmente muy delgada. Y yo trato de describir porque fue lo que yo viví en esos días con ella. Eh, las condiciones de hambre, de desolación, de encerramiento, de enclaustramiento, porque vivían en un departamento muy pequeño y no había suficiente, no circulaba, digamos, el aire, el viento, ¿no? Entonces ella siempre estaba sofocada, siempre tenía calor, a pesar de que tenía un ventilador de cielo, pero no era suficiente. Y luego, claro, los gatitos, que tenía un sinfín de gatos, ¿no? En fin, vivió, vivió bastante mal esos 5 años también, ¿no? Y fue complicado porque, mira, a pesar de que se empezaron a reeditar las obras de Elena Garro desde los 80, Ceci, porque desde 1980, vamos a decir que se rompe el silencio por fin, ¿no? Se publica Andamos huyendo Lola, luego se publica en el 81 Testimonio sobre Mariana, Reencuentro de personajes, empiezan a salir un sinfín de obras de Elena Garro en los 80 y en los 90 también Sí. inéditas, y en los 90 se reeditan. Es decir, sí hay digamos, un interés, ¿no? En publicar las obras de Elena Garro, digamos, de todos los 80 y los 90, ¿no? Hasta antes de su fallecimiento, se reeditaron sus obras, se publicaron inéditas y se reeditaron obras ya publicadas previamente. Sin embargo, Cecilia, es lo que yo siempre he dicho, es que no es suficiente nada más reeditar la obra de un autor o de una autora. Hay que convertirlas en lecturas obligatorias Claro. en los centros educativos, porque de por sí que México no se ha caracterizado en los últimos, no sé, en los últimos 50 años o 70 años, no Ujú. sé, nunca se ha caracterizado por ser un país de gran cantidad de lectores, ¿no? Sí. Al contrario, es un país que lamentablemente tiene muy pocos lectores por las mismas injusticias, ¿no? Por la desigualdad
sí, sí. económica que hay en nuestro país. Entonces, ¿de qué servía que se reeditaran las obras? En primer lugar, se hacían un tiraje de 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Sí. ¿Cómo es posible, no? Para un país de, no sé, de millones de habitantes. Y luego no colocarlas como en los programas educativos desde la secundaria, preparatoria, en las universidades, como lecturas obligatorias para que los chicos desde la secundaria empiecen a leer a Elena Garro, así como leen a Carlos Fuentes, ¿no? O como leen a García Márquez, o como leen a Juan Rulfo, incluso a Rosario Castellanos, a Sí. Sor Juana. ¿No? Sor Juana la leemos bueno, no sé ahora cómo estén con todos los cambios de los libros de texto, pero en mis tiempos, y creo que por generaciones, leíamos a Sor Juana en la secundaria, en la prepa, a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a García Márquez, pero a Elena Garro no. Entonces no sirve de nada, o sirve de muy poco, que sus libros se reediten, sus obras se Ujú. reediten, pero que no haya esa difusión. Porque finalmente un libro es un objeto que necesita difusión, ¿no? Ahí Si no hay tienes difusión, la portada original de Los Recuerdos del Porvenir, ya sí, di Joaquín Mortiz. sí, claro, de Sí, Joaquín. Para mí es la mejor portada, ¿no? sí. Bueno, también la de Planeta me gusta mucho, la de Planeta. Son muy pocas las portadas de los Recuerdos del Porvenir que me parecen bellas. Este es un dibujo de Vicente Rojo, Sí. hermoso, el pueblo, ¿no? En el dibujo, el cielo. A mí me parece muy poético este dibujo, de acuerdo con la novela. Y Ixtepec. sí, Ixtepec, sí. Sí. Y la de Planeta también es muy bella, que tiene todo un fondo azul, un azul muy intenso, con el busto de una mujer en piedra, ¿no? Convertida en piedra, que es Isabel. Sí. Sí, Isabel y Julia, dijiste algo bien interesante con relación a así como pues podemos leer a grandes escritores latinoamericanos como Fuentes, García Márquez, Juan Rulfo, pues ella siendo considerada la precursora de lo que se llamó este movimiento de realismo mágico, que no tengamos la oportunidad de leerla, aunque hay que también decir que se publicó Los Recuerdos del Porvenir sin mayor problema, ¿no? Y que incluso en ese 1900, recuérdame la fecha, 63. 63, que por cierto se están cumpliendo también 60 años de que se publicó Los Recuerdos del Porvenir. Eh, no hubo mayor problema, ¿no? De hecho, fue Octavio Paz quien la lleva a la editorial se publica y ella gana un premio muy importante, el Javier Villaurrutia, ¿no? Y, Así es. pero no, digamos que de manera institucional no se pone la lupa en esta creación de esta mujer, ¿no? Y eso por supuesto llama la atención porque, pues sí, en estudios literarios se convierte en obligada referencia, pero lo cierto es que pues no hay una intención estatal de que efectivamente sea considerada porque hay una penetración importante en su lectura, Patti. Sí, claro, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No, desde el punto de vista de las instituciones, no. Mira, yo he dicho, y lo vuelvo a repetir, el gobierno mexicano y las instituciones culturales le deben una disculpa pública a Elena Garro, aunque sea de manera póstuma, no importa, pero ayudaría mucho para precisamente desmantelar la leyenda negra, porque con Elena Garro se cometió una gran injusticia, ¿no? Acusarla de traidora, de soplona, de que había revelado los nombres de los intelectuales involucrados en el movimiento estudiantil, que la masacre se había dado por culpa de ella, que era una complotista que quería derrocar el gobierno junto con Madrazo. Son puras mentiras, ¿no? Puras farsas. Y eso, obviamente, fue determinante para que ella, los últimos 30 años de su vida, viviera
en el acoso, en la persecución, en el ostracismo, en la miseria, y que todavía haya, ¿no? Que todavía permanezca esa leyenda. Entonces, hace falta, como tú lo dices, desde la mira de las instituciones culturales y del gobierno, hace falta aclarar esto, ¿no? De construir esa leyenda negra, para que sea de manera general, global, y que venga desde arriba, ¿no? Porque si no, seguimos como decimos en los pueblos, en Veracruz, no sé, en otros países, en otras provincias mexicanas, pero seguimos como cuchillito de palo, ¿verdad? Seguimos tratando de cortar, de eliminar, de deconstruir esa leyenda negra, mientras que en el poder, desde el punto de vista de las instituciones, pues solamente celebran, recuerdan a Elena Garro, pero de una manera muy oportunista, ¿no? Sin realmente ir al meollo, a la causa de por qué Elena Garro no está en el lugar que ella se merece, ¿no? Es una escritora fundamental, es una escritora que cualquier obra de teatro suya que tomes y que leas, nos habla de una realidad que sigue vigente, Cecilia, ¿no? Recor- Exactamente, así es. Y bueno, podemos hablar desde un hogar sólido, ¿no? El rastro, el árbol, los perros. Benito Fernández es una obra muy poco conocida de Elena Garro. Mira, es que Elena Garro, sus obras se deberían de representar constantemente, ¿no? Deberían estar en escena, no solamente en la escena universitaria, que es donde generalmente se hace el teatro de Elena Garro, desde las universidades, desde las preparatorias incluso, sino en los teatros para el público en general, ¿no? Para que tengan acceso y vean y conozcan la obra de Elena Garro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, Cecilia, que cuando se acerca el Día de Muertos, no se esté representando constantemente un hogar sólido. Un hogar sólido es una delicia de obra que nos habla precisamente de esa cosmovisión indígena, ¿no? Sí. De los muertos vivos y los vivos muertos. Ahí Confieso que está, no la conozco, confieso. tienes que leerla y estoy segura que cuando la leas te va a encantar, te va a fascinar, te vas Sí, a enamorar todavía más de Elena Garro. Es una farsa, pero en donde, como tú decías, Elena rompe con el teatro decimonónico, sí. porque aquí lo que ella hace es que el escenario, digamos, en la escena, ¿qué es lo que tenemos en el escenario? Es una tumba, ¿no? Todos los personajes están muertos, están cada quien en su tumba y están saludándose, ¿no? Es otra manera en que Elena Garro nos presenta el manejo del tiempo. Imagínate, porque en la muerte pues no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo Claro. cronológico, no hay el tiempo convencional. Entonces ahí están reunidos los personajes de diferentes generaciones, pero ahí convive, por ejemplo, Catita, que murió a los 5 años, con su hermana Jesucita, que ella murió a los 80. Entonces las dos hermanas, está una de 80 años y la otra de 5, ¿no? Ya, Entonces, qué interesante. fíjate, sí, exacto. Oye, hacer Y las conexiones nos resulta imposible con esto que nos estás compartiendo, que yo desconozco porque, repito, no conozco la obra, pero piensa uno inevitablemente en Pedro Páramo, ¿no? Y entonces dices, y bueno, aquí hay otra historia que nos cuenta también de muertos, ¿no? De los exactamente. tiempos de la Ahora, muerte, sí. exacto. Ahora, no es totalmente raro que tanto Rulfo como Elena Garro, dos escritores muy pegados al pueblo, ¿no? A la Sí. idiosincrasia del pueblo, realmente del pueblo mexicano, no pretender que conocen el pueblo, sino que emanaron del pueblo, como Rulfo y como Elena Garro,
pues no es claro que no es raro que los dos hayan presentado el mundo de los muertos, ¿no? Los muertos vivos, los vivos muertos. Es completamente normal porque es parte de nuestro pensamiento, de nuestra idiosincrasia. Desde que nacemos los mexicanos, pues celebramos el Día de los Muertos, ir al cementerio, comer los tamales, comer con los muertos, convivir con ellos, ¿no? Es decir, yo así crecí en Claro. Veracruz, ¿no? Entonces, ahí está Elena. Y entonces es una obra muy simpática porque además es una farsa, pero en donde ella hace un análisis de tipo existencialista, ¿no? Sí. Aquí nos plantea, ¿estamos realmente vivos o estamos muertos en vida? ¿No? Gulp. Sí, es excelente, yo te recomiendo que la leas y estoy segura que lo harás, Ceci. Cuando terminé con mi hermanita Magdalena y estaba yo sorprendida porque tengo que confesarte, Patricia, que esta novela yo la adquirí en el 2008 y se quedó pendiente. Había leído yo como 4 o 5 páginas, incluso ahí tengo una hoja que marcaba y ahora, pues con motivo de este aniversario, nuevamente me topé con ella y estaba yo muy contenta leyendo que el texto de contraportada es tuyo. Ah, sí, 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 sí. de Es mi que esa hermanita Magdalena. fue una novela póstuma. Esa Sí. novela salió a los 2, 3 meses de que Elena Garro había fallecido. Sí, es una novela también muy simpática, no muy deliciosa, y al mismo tiempo tiene cuestiones de terrorismo. Aparentemente son estas hermanas, ¿no? Que tienen que ayudar a la familia, Sí. que de pronto desaparece su hermana Magdalena, pero desaparece ahí. Es que siempre en Elena siempre tenemos los guiños, ¿no? Siempre nos está haciendo guiños de, de- Encuéntrenme ahí, ¿no? Exacto, Sí, sí, exactamente. sí. Encuéntrenme ahí porque ahí estoy. Y sí, por ejemplo, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque se casa. Ella desobedece a sus padres y se casa. Y este es un elemento, un leitmotiv que está en muchas obras de Elena Garro, porque sus padres no estaban de acuerdo en que ella se casara con Octavio Paz. En primer lugar, con Octavio Paz, porque Sí. veían perfectamente que era un tipo muy conflictivo, ¿no? Y muy autoritario y bueno, prepotente, etcétera. Y por otro lado, también porque su papá y su mamá, pero sobre todo su padre, por los registros que hay, quería que sus hijas, tanto ella como su hermana Deva, que eran las mayores, tuvieran una carrera universitaria, que no fueran chicas únicamente destinadas a casarse y a ser madres, ¿no? Que tuvieran un proyecto intelectual artístico. Por eso ellas las vemos a las dos desde muy pequeñitas estudiando la secundaria, la preparatoria, llegar a la universidad, estudiar ballet, incluso Elena Garro fue actriz Así también es. de cine. No, entonces tenemos a estas chicas que hoy es normal que las chicas quizás de la clase media mexicana tengan tantas actividades, pero en los años, finales de los años 20 y en los 30 pues no, ¿verdad? Era completamente absurdo que las Claro. mujeres incursionaran, digamos, las mujeres de buena cuna, ¿verdad? Sí. Incursionaran en esos mundos, ¿no? No quisiera que pasara más tiempo sin compartirte estos mensajes de amigas que nos están acompañando. Conchita Ramírez de Aguilar dice que es hermoso el poema, que está lleno de sentimiento y admiración por Elena Garro. Te felicita Patti y te envía abrazos. También Patricia LR y... Ay, por acá tenemos otro mensaje. Dice, ¿por qué no se le atribuye a ella ser la precursora del realismo mágico si fue contemporánea de García Márquez? Pregunta Patricia Bueno, LR. sí, cómo no. Pues esto se debe obviamente al machismo, al patriarcalismo, ¿no? Porque efectivamente, Elena Garro es precursora del realismo mágico en el teatro, ¿no? En los años 50. Ella se da a conocer como dramaturga en 1957, aunque ella ya había escrito algunas de estas farsas desde 1956.
a lo mejor tal vez en 1955, ¿no? Pero como no podía publicar y no podían representarse por la opresión de Octavio Paz, porque Octavio Paz era un tipo muy competitivo, no quería, como dijo Manuel Carballo, no quería competencia en casa, ¿no? Porque es muy interesante cómo Octavio Paz celebraba la inteligencia y la brillantez de otras mujeres, escritoras, poetas, artistas, desde que ellos eran novios y después de casados, pero con Elena Garro, no, a ella la quería tener encerradita y que no le causara que no lo ensombreciera, ¿no? Que no ensombreciera su proyecto como poeta y como ensayista. Entonces, por eso, Elena Garros toda su obra la va a publicar tardíamente en el sentido de que ella, por ejemplo, Los Recuerdos del Porvenir, la escribió entre 1951 y 1953 y se publicó 10 años después, ¿no? Entonces, si Elena Garro hubiera publicado Los Recuerdos en el 51, 53, vamos a decir 53, que es cuando la concluye, imagínense, no habría ni la más remota duda de que ella es la primera en escribir, eh, digamos, en incorporar el mundo, la cosmovisión prehispánica, ¿no? El mundo del realismo mágico, que no es Sí. más que otra manera de entender el mundo y que es la manera en que entienden el mundo los indígenas, los pueblos originarios en México, que es lo que ella hace literatura. Imagínense, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero como publica 10 años después, aún así, porque García Márquez publicó Cien años de soledad 4 años después de Elena, pero siempre sale la pregunta, no, pero Juan Rulfo fue primero que Elena Garro. Sí, Y sí. bueno, son estas cosas, ¿no? De quién fue primero, quién fue después. Definitivamente, para mí, Elena Garro es una escritora mucho más poderosa, mucho más amplia, mucho Ujú. más polifacética Sí. que Rulfo y que García Márquez y que ningún escritor, me atrevo casi a decir, de lengua española en el siglo XX, ¿no? Porque todos los géneros que ella abordó los revolucionó, los renovó, ¿no? Sí. A pesar de su circunstancia de vida. Pues ya en estos últimos minutos, ya falta poco para las 5 de la tarde, voy a hacerte una pregunta comprometedora. Sí, porque yo sé que es difícil para ti que le tienes tanto cariño, para ti que conviviste con ella, para ti que tuviste la fortuna de tener sus materiales, sus fotografías, para ti que pudiste tener en tus manos parte de este acervo importantísimo. Y para ti que quizá eres de las personas que más conoce su obra. ¿Qué es mejor, Elena, en términos de creación literaria? ¿Es mejor dramaturga? ¿Es mejor cuentista? ¿O es mejor novelista? No, yo creo que es mejor en los tres géneros, ¿no? Tanto en el teatro como en la narrativa, vamos a decir, como novelista y como cuentista, incluso, Cecilia, como periodista, ¿no? Que es un género que Elena abordó, que fue el primero que abordó en 1941, pero que ya vemos ahí su gran talento, que ella es una pionera del periodismo encubierto, ¿no? Ella entró al penal para las mujeres menores de edad que estaban siendo realmente maltratadas, castigadas de manera injusta en este penal, y ella entra como una periodista encubierta. Imagínate una chica de 24, 25 años entrar como una presa común, a ver cómo me va, ¿no? Y claro, ella a Sí, los 10 días ya estaba que se quería salir, ya no aguantaba. Entonces, qué valor, qué valentía, ¿no? claro. Entonces, ella va a revolucionar todo. Todo lo que toca es casi como todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Y hay que Lo decir que convierte. tuvo una repercusión muy importante para estas mujeres, ¿no? Porque se logró la destitución del director de ese penal, ¿verdad? Por las condiciones en las que estaban viviendo estas mujeres recluidas con las que ella pudo convivir en este ejercicio de periodismo de inmersión o como Sí, se le llama también, ¿no?
Se le llama periodismo encubierto, Sí, pero de inmersión realmente, porque es una inmersión, es sí, entrar al mundo como una presa común, o sea, que te tenías que aguantar si te castigaban y si te tocaba que te cortaran el cabello o que te golpearan o que te tenías que asumir ese papel porque estabas haciendo un reporte, estabas encubierta, nadie sabía que tú no eras una presa, ¿no? ya. Entonces, sí, sí, definitivamente, para mí, igual si nos ponemos a analizar su teatro, podemos ver en dónde están las innovaciones de Elena, igual que en la novela, igual que en el cuento, igual que en las memorias. Las memorias de Elena son unas memorias totalmente diferentes a lo que tú lees de memorias, porque son nuevamente muy desacralizadoras. Es que Elena yo creo que por antonomasia es la desacralización. ¿No? Claro. No estar con la historia oficial, no enaltecer, por ejemplo, la República Española, ¿no? Las memorias de España, poner los puntos sobre las íes, también las atrocidades que cometían los republicanos, ¿no? Sí, sí, sí. De construir y desacralizar el marxismo. Entonces, esa es, yo creo que una de las grandes grandezas de Elena Garro, Sí. esa desacralización. Pues nos dejas una tarea bien difícil, ¿no? Porque para entrarle al conocimiento de Elena a partir de sus creaciones, ay, no sé si se requiera como que una especie de guía, pero para quien inicia y con ello pues quisiera que pudiéramos terminar para esta ocasión. Advertimos desde el inicio del programa que sería insuficiente el tiempo que tenemos para hacer la cocina de Chabela, pero ¿qué recomendarías tú para aquella amiga o amigo que apenas va a introducirse en la obra de Elena? Cuatro obras fundamentales de ella, desde tu punto de vista, Patti. Ok. Bueno, te voy a decir una cosa, Ceci, no se necesita realmente preparación, no necesitas ser estudiante de literatura para Claro. acercarte a Elena Garro. En realidad lo que necesitas es querer conocerla, ¿no? Querer leerla. Y en el caso de la narrativa, pues los cuentos, ¿no? Los cuentos de la Semana de Colores. Ahí hay unos cuentos antes de la guerra de Troya, por ejemplo, antes de la guerra de Troya, el robo de Tixtla, el zapaterito de Guanajuato, el anillo es un cuento en donde vemos cómo en Elena nunca se pudo separar, bueno, a veces no pudo separar el periodismo, su activismo social de la literatura. En realidad, muchas de sus obras nacen del activismo social. Lo que ella vivía, lo que ella andaba haciendo, defendiendo a los campesinos, lo convirtió en literatura, como el cuento El Anillo, El robo de Tixla, El zapaterito de Guanajuato, ¿no? Eso se los recomiendo, están en la colección de la Semana de Colores. En el caso del teatro, pueden comenzar con obras como El árbol, Los perros, que es la violencia, ¿no? En contra de la mujer. Sí. El árbol es el clasismo, la discriminación que todavía prevalece en México en contra de nuestros pueblos originarios, que realmente es atroz que eso siga sucediendo. Sí. Benito Fernández, les recomiendo muchísimo Benito Fernández Sí. también. Bueno, fue una escritora ella multifacética, una escritora muy prolífica, ¿no? Eh, Sí, y además haber tenido la precaución, creo yo, lo digo por lo que he leído de ti, por lo que he leído también en otras entrevistas que le hicieron, de conservar todo, ¿no? Quizá no todo estaba en las mejores condiciones y yo espero que haya sido poco lo que ella escribió que se haya perdido. No lo sé, no lo sé, pues espero que haya sido poco y que su más, en términos cuantitativos, lo que ella escribió se haya podido recuperar por el acervo con el que tú pudiste convivir, que se encuentra una parte, entiendo, en Princeton y otra en la Universidad de Nuevo León, o no, que no, la Universidad solamente en de... Princeton. solamente en No, Princeton. Ah, sí, sí, solamente en Princeton, sí. Sí, sí. Pues yo también concuerdo contigo, espero que en sus múltiples mudanzas no se hayan perdido materiales. Lo que sí sabemos, sí, es que muchos materiales los quemó. O sea, que sí destruyó algunas novelas al principio, en los años probablemente finales de los 40,
poemas, también la poesía, les recomiendo mucho, también pueden entrar por la poesía de Ah, Elena, por Cristales de Tiempo, les recomiendo mucho porque la que poesía de Elena, recopilaste tú, hay que sí, decirlo y hacer el ah, reconocimiento, porque de verdad que has hecho un trabajo valiosísimo para acercarnos a Elena. muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Yo, con todo placer, sí, esperemos yo también. Mira, yo cuando me pongo a releer sus diarios y veo que dejaban, fíjate, en las cartas de Elena Garro Gabriela Mora, a veces dejaban, imagínate, su equipaje como prenda en el hostal, porque no tenían para pagar, entonces no podían sacar su equipaje y ellas, pues, Elena Garro siempre escribió, siempre te Sí. traía sus cuadernitos. Entonces, ojalá que no se hayan perdido cosas ahí, yo también concuerdo contigo, ojalá que no, ¿verdad? Que todavía estén ahí en Princeton todo y que hay que seguirlo recuperando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por estar acá con nosotras y tomo las palabras que mencionaste al inicio. La mejor manera de recordar y de reivindicar a una escritora o escritor, pues es leyéndolo. Y así que, pues leamos a Elena, no como pretexto de este 25 aniversario de su fallecimiento, sino simple y sencillamente porque es una grande entre las grandes y tenemos que leerla. Así es. Muchísimas gracias, Pati. Hasta pronto. Muchas gracias, Cecilia. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en otra ocasión, espero, aquí en la cocina de Chabela y de Elena Gar. Oye, sí, quisiera que en otra ocasión, si nos lo permites, nos compartieras cómo fue todo ese periplo, ¿no? Sí, Porque claro se que dice fácil, pero todo el periplo de la convivencia con ella, tener el acervo, publicar, pues también, ahí hay cosas muy interesantes que compartir, considero. volveremos a la cocina de Chabela. Claro que sí. Hasta pronto, linda tarde a todas. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.